Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, parece mentira que ya estemos en este momento del año en el que pues estamos justo en el Ecuador. Se nos ha pasado esta primera mitad y pues como viene siendo habitual en los años anteriores, a mí se me han pasado en un suspiro. Toca hacer balance de esta primera mitad del año y se hace pues como siempre también en este canal a través del book tag, que tiene un nombre bastante raro, pero que al final viene a ser el book tag de la mitad de año, ¿no? No me voy a enrollar mucho más porque, bueno, ya todos sabemos aquí de qué va la cosa y además es que vengo con mucha trampa porque he sido incapaz de poner una sola respuesta en la mayoría de preguntas, ¿no? Así que no me enrollo más, como digo, y vamos a comenzar con este balance que, por lo general, tengo que decir que ha sido un año muy variado. O sea, así como el año pasado me había costado encontrar lecturas de 5 estrellas, pero tampoco tenía muchas decepciones, como que estaba todo equilibrado en la media, 3, 4, tal, un poco así. Este año sí que ha habido un gran abanico de tipos de lecturas en géneros y en puntuaciones, por así decir. Así es que no me enrollo más, como digo, y comenzamos. Pero antes de empezar, os cuento como siempre cómo podéis apoyar al canal y cuáles son esas interacciones que hace que YouTube entienda que os gusta y que lo enseñe más. Y pues como siempre podéis suscribiros, darle a la campanita, darle a me gusta o no me gusta, podéis compartirlo con esas personas que puedan estar interesadas en el contenido del canal y podéis dejarme un comentario respondiéndome, por ejemplo, a estas preguntas, ¿no? Sobre todo, ¿cuál ha sido vuestra mejor lectura del año? Que es la primera y que la voy a responder ahora, y os haré salir de dudas sobre cuál es la mía. Y también os recuerdo que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo y el enlace al grupo general del club de lectura de Una Fantasía de Club, que sabéis que estamos a tope, que estamos haciendo un montón de lecturas, que estamos disfrutando muchísimo y que se está generando pues es un grupo maravilloso. Y ahora sí, comenzamos. Como ya venía anunciando, la primera premisa es mejor libro leído a lo largo de este primer semestre del año, ¿no? Y podría decir muchos porque este año sí que he tenido grandes lecturas de inicio y hay algunas que no voy a mencionar aquí porque pueden ser respuestas para otras premisas más adelante, ¿no? Así que me quedo con dos y son El Imperio del Vampiro de Jay Kristoff y Ciudad de Jade de Fondali. ¡Qué librazos! ¡Qué intensos! Por un lado tenemos El Imperio del Vampiro, como digo, de Jay Kristoff, que todavía estoy como deseando tener noticias de Nocturna porque siempre que les pregunto me dicen lo mismo, que están en proceso de traducción de la segunda parte, que ha salido en inglés a inicios de este año y de la que todavía pues eso, no sabemos nada acerca de su publicación aquí en España. Pero bueno, la cuestión, Jay Kristoff, El Imperio del Vampiro, un estilo muy oscuro, un estilo muy macarra, muy crudo. El tipo no se corta un pelo a la hora de hablarte tal cual, ¿no? A nivel escatológico y a nivel bélico, ¿no? A nivel de los combates y a nivel todo esto no le importa. Luego, si tiene que usar tacos, usa tacos, no le importa. Es un estilo eso, como mucho más sucio, ¿no? De escritura y mucho más sucio en cuanto a cómo te muestra lo que está pasando, ¿no? Pero es que es tan increíble todo el lore que construye aquí y toda esa ambientación que le da. Y mira que estamos hablando al final de un vampiro muy clásico, ¿no? Pero claro, el cómo te crea todo el trasfondo que hay, incluso un puntito como de sátira a según qué religiones, no sé, es muy curioso, ¿no? Pero aquí lo que tenemos es, como digo, el vampiro clásico y toda esa figura mitológica y en contraposición un cazador de vampiros, que es el último que ha quedado y que durante una entrevista está contando pues cómo ha llegado al punto presente. Ha sido un cambio respecto a lo que yo venía leyendo de fantasía porque al final, por ejemplo, tenemos a Sanderson, que es una persona que escribe bastante blanco, ¿no? Por así decir. Entonces, claro, pues esto ha sido una cosa muy diferente. Y por otro lado tenemos a Fondali con Ciudad de Jade, que ha sido, o sea, a ver, no, yo diría que no ha sido una sorpresa porque me esperaba que me iba a gustar y pues por ejemplo había visto a Almu, como ya he dicho en otras ocasiones, de Malgrados Tiernos, a Carolina de Libruki en Instagram, que hablan maravillas, ¿no? Había visto Te lo recomiendo de La Taberna del Balrog y luego
la parte que podía ver de su reseña sin spoilers, sabía que iba a ser un libro que me iba a encantar, pero es que, o sea, el nivel de inmersión con esta historia, el nivel de conexión con los personajes, es una historia que va lenta, es una historia que te va poniendo mucho en contexto de todo el mundo. Estamos hablando de una fantasía muchísimo más contemporánea, ambientada en una especie de... en una isla que te recuerda un poco al Japón, así como siglo XX, ¿no? Y además tenemos mafias, clanes de mafias que controlan la extracción y la producción de un mineral, del jade, que es el que otorga aquí, digamos, los poderes, ¿no? Las capacidades un poco mágicas, por así decir, ¿no? Pero además está tratado de una forma súper interesante. A mí visualmente me recordaba mucho a Nacidos de la Bruma por el tipo de como potenciaciones, ¿no?, que daba. Súper interesante, ya digo, este uso y cómo tienen que controlar, pues eso, cómo lo emplean, ¿no? Pero más allá de eso, toda la subtrama de clanes enfrentados por territorio, por esas familias que lo llevan, ¿no? Las traiciones, la falta de confianza. Yo no confío en nadie ya, la verdad, en este libro. Pero bueno, ha sido una gran sorpresa. Además, Fonda Lee, igual que no sé, o sea, si tiene que ser cruda y brutal en algunas partes, te lo escribe de una forma tan elegante. O sea, yo siento totalmente esto de clanes de mafia, de el honor para consigo mismos y para la familia, y luego pues toda esa potencia de los enfrentamientos y de urdir planes sobre planes y personajes que están de repente explotan, ¿no? Explotan me refiero a que de repente tú sabes que tiene potencial como personaje y que de repente te lo dan todo. Es lento, no es un libro súper rápido, es lento porque te está poniendo un poco en contexto de cómo funcionan las familias, cómo va todo en esta isla, cómo es la extracción del jade, cómo funciona el jade, pero todo de una manera muy orgánica, ¿no? Y muy en el día a día de esta familia. Y lo vemos todo desde la perspectiva más centrada en uno de los clanes, y aunque tú sabes que al final todo es mafia, te puedes posicionar y todos son personajes muy grises, sabes que aquí no hay buenos y malos, pero tú sí lo sientes así y es muy interesante. Así que dos lecturas que me están gustando y ya me he enrollado en la primera pregunta. La premisa número 2 es mejor secuela, y aquí esta es la premisa que me da pie a poner otra de mis mejores lecturas del año, que podría haber ido en la premisa anterior, y es La parábola de los talentos, de Octavia Butler. Bueno, ¿qué decir? Ya os dejaré el vídeo en el que hablo más de este libro también, que es el del Mayo Sci-Fi. Yo sabía que me iba a gustar, el primer libro me fascinó y no me quiero enrollar mucho más, pero en este segundo profundizamos mucho más en el personaje de Lauren Olamina, que es la protagonista principal, en lo que ocurre justo después de terminar el primer libro y cómo pues va intentando establecer unas bases para aquellas creencias que ella tiene y que quiere intentar que prosperen, ¿no?, en la humanidad, y crear pues esta especie de culto, que no es un culto como tal porque no es una deidad aquello en lo que creen, pero es como estas bases para intentar asentar una nueva sociedad que en realidad se rija por unos valores de aprendizaje, de educación, de respeto. Es muy interesante, ¿no? Y ver todo lo que se va enfrentando y ver además pues cómo como sociedad vamos funcionando, y además vamos viendo también un poco las heridas que pueden dejar nuestras actitudes y comportamientos en otras personas a largo plazo. Es que es un libro tan profundo, trata tantos temas. Seguimos viendo un poco todo esto de el cambio climático, quizás está ya un poco más de fondo aquí. Y aquí ya eso, vamos viendo un poco más cómo son esas secuelas y esas consecuencias que vivimos, cómo de peligrosos son los extremos. Un libro que me ha fascinado y que es la mejor secuela que he leído este año y una de mis mejores lecturas también. La tercera premisa es novedad, que ya está publicada y que tienes más ganas de leer. Y aquí tengo que decir, siempre nos quedará Seúl, de Mikey F., que bueno, pues hemos seguido mis amigas y yo todo el proceso de escritura, cuando estaba pues eso, en plena vorágine, luego el proceso de publicación, todo, y es un libro al que tengo especial cariño, pues
por razones evidentes, ¿no? Así es que tengo muchísimas ganas. Ya sabéis que está dentro de mi TBR del verano, que lo voy a leer pues en 3, 2, 1, porque me apetece mucho, como digo, y que además eso es algo que me emociona porque es la consecución de un sueño y hecho realidad, ¿no? Para Miquel, y eso a mí me hace muy feliz y es que me da muchas ganas. Además es que sé que va a ser un libro que disfrute mucho, que me divierta mucho y que me voy a leer en nada, porque sabéis que es una especie de retelling bastante libre de persuasión y que está protagonizada por 2 chicos que pues eso, se reencuentran, ¿no? Y además también con la ambientación de Corea del Sur, tal, o sea, sé que me va a encantar. La premisa número 4 es lanzamiento más anticipado de la segunda mitad de año. Y bueno, vamos a sacar al elefante rosa de la habitación ya con esta pregunta. Evidentemente, lo que más ganas tengo de tener en mis manos y de leer ávidamente es Viento y Verdad, quinta parte de la primera mitad del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson. Y es que no puedo decir otra cosa, o sea, ¿qué? O sea, llevamos años preparándonos para este momento. Por un lado, yo tengo muchísimas ganas de leer, quiero saber qué pasa, y por otro lado estoy cojonada porque pues aquí, entre tanta blancura, como he dicho antes, a la hora de escribir y de su estilo, a este señor no le tiembla el pulso. Mucho se habla de Martin y de otros que, como te lo ponen en tu cara y es mucho más crudo, pues sí, sabemos que no les tiembla el pulso. Pero es que este señor, bueno, pues eso, es al final igual de sangriento para eso, ¿no? Bueno, pues eso, no le tiembla el pulso y yo temo por todos los protagonistas. Y además, teniendo en cuenta que es cierre del primer arco, ¿no? Del Archivo de las Tormentas, que es quinto libro, que eso es de una decalogía. Van a ser 10 divididos en 5 y 5. Que entre esta primera parte, primer arco y el segundo no van a pasar muchos años. No va a ser como primera era y segunda era que pasan 300. Aquí no vamos a... o sea, el salto temporal no va a ser tan grande. Entonces yo creo que vamos a sufrir mucho. Y que además es como el cierre de algo, porque hasta dentro de como 10 años nos ha anunciado Brandon que no va a estar escribiendo, o sea, publicando el segundo arco del archivo. Así que es como una despedida, pero es que me muero de ganas de tenerlo, de leerlo y de llorar con este libro. Y por otro lado, otro que tengo muchísimas ganas de que llegue es el tercer libro de la trilogía de Tesalia de Jo Walton. Ya sabéis que es una trilogía que está publicando Duerme Vela, que empezó con La Ciudad Justa, que continuó con Los Reyes Filósofos y que ya han anunciado la tercera parte, que os dejaré la cubierta por aquí porque sigue la estela de las 2 anteriores y es maravillosa. Tengo muchas ganas porque ya sabéis que además el primer libro para mí fue un 5 estrellas, uno de mis mejores libros del año en que lo leí, y tengo todavía pendiente el segundo, Deshonra sobre mi vaca, pero bueno, sé que me va a gustar. Y entonces tengo muchas ganas de este tercero para completar esta trilogía. Era como algo muy loco, ¿no? Mucha mezcla de cosas, de mitología clásica griega, con robots, con viajes en el tiempo, una cosa muy loca, como digo, pero funcionó de maravilla. Además, el componente filosófico, tenemos por aquí Platón con su Ciudad Justa, tenemos a Sócrates planteando preguntas que, digamos, ponían en tela de juicio esto de lo que... estas bases que había sentado Platón, no sé, fue tan interesante que creo que eso, que lo que viene lo va a hacer también. La premisa número 5 es Mayor Decepción y, o sea, ya sabéis que no es que sean lecturas malas como tal, sino lecturas sobre las que tú tenías unas expectativas que no han cumplido. Entonces no puedo decir que sean libros malos, bueno, uno de ellos sí, pero principalmente es que yo pensaba que me iban a encantar y no lo han hecho. Uno de ellos me da muchísima pena porque un libro previo que yo había leído de este autor me flipó, me gustó muchísimo, me enterneció mucho y pensaba que me iba a pasar lo mismo. Y se trata de Bajo la puerta de los susurros de T.J. Klune. Es que nunca pensé que iba a estar aquí este libro. O sea, me da tanta pena que me haya decepcionado, pero bueno, ha sido una lectura súper reciente de que ha sido este mes de junio. Y ya digo, es que como yo me había leído La casa en el mar más azul y me había encantado, había sido tan tierna, había entrado en mi top de mejores lecturas,
no sé, una lectura tan acogedora, unos personajes que me habían enternecido mucho porque son niños al final y bueno, ya sabéis de qué va este libro, no me voy a enrollar, pero bueno, yo esperaba en este encontrar algo así también y es que me ha parecido un libro de 400 y pico páginas al que le sobraban 300, ¿sabes? A lo mejor una novelette hubiese sido algo que funcionase mucho mejor aquí, pero es que, a ver, entiendo que quizás el público al que va dirigido sea un poco más juvenil y quizás el mensaje no sea tan evidente para ellos, pero para mí yo lo sentí como que desde el inicio del libro el mensaje y la moraleja estaba en tu cara y que daba vueltas todo el tiempo sobre lo mismo y además con diálogos y conversaciones que redundaban todo el tiempo en lo mismo, que no servían para avanzar en la historia. No pude porque fueron 400 páginas de lo mismo todo el tiempo, de no avanzar, personajes a los que yo vi menos carismáticos. Es verdad que hay alguno al que le tomas un poco más de cariño quizás, pero no. Hay ciertas relaciones que me parecen injustificadas y me parecen como muy instantáneas. Te va contando el paso de los días y todos los días son iguales. Yo quería algo que me impactase o que fuese más emotivo para mí y no lo ha conseguido. Ese por un lado. Y por otro lado, otro que ha sido una decepción y que además es que no me ha parecido buen libro es La delicadeza de David Fuenquinos y me da mucha pena porque he escuchado mucho hablar de Fuenquinos. A la gente le suelen gustar bastante, pero siempre he escuchado hablar más de otro tipo de libros. En este caso tenemos como tenemos una mujer que está viviendo un proceso de duelo, pero es que no hay ni una sola persona normal en este libro y bueno, ya os hablaré más en profundidad en el resumen de lecturas de junio. Si no lo habéis visto ya, es que estará próximo a salir, pero terrible porque no hay ni un solo hombre que no dé asco en este libro. Me ha parecido terrible, incluso la propia protagonista con ideas que yo decía, ¿cómo puedes decir que esto es algo deseable? No sé, situaciones que no me gustaron para nada y ha sido una decepción, pero porque yo esperaba que el autor me gustase mucho más. Incluso al principio decía, vale, no me está gustando, me está incomodando, pero el estilo no me parece mal, pero es que al final ya ni el estilo ni nada salvaba este libro. La premisa número 6 es mayor sorpresa del año y tengo que decirlo, que además lo digo con la boca llena porque me llena de orgullo y satisfacción decir que son dos autoras nacionales además y que son dos obras nacionales las que están dentro de esta categoría y se trata de la trilogía Dreaming Spires de Victoria Álvarez y La Sirin de Laura Blanco Villalba. O sea, maravilla, porque ya digo, yo de otras sí que sabía que me iban a gustar, El Imperio del Vampiro, tal, la Parábola, todas esas sabía que me iban a gustar, pero estas yo decía, digo, sí, van a ser lecturas que me entretengan, que van a ser divertidas, que tal, que cual. Es que estaba tan lejos de lo que realmente he pensado de estos libros, sí he sentido con estos libros, es que me han fascinado. Ya sabéis, la trilogía Dreaming Spires, este trío de protagonistas que llevan un periódico de sucesos paranormales y en cada uno de los libros van investigando algún suceso paranormal, pero además todo esto va pues entremezclándose con lo que va ocurriendo a lo largo de su vida y cómo se ven ellos afectados directamente por estos misterios, ¿no? Y estas investigaciones. Maravillosos, 3 protagonistas que me han encantado, con los que he conectado mucho y ya estoy deseando seguir leyendo todo lo que ha publicado la autora, porque además sé que ella ha hecho algo así como muy de dejarte easter eggs en otras de sus obras, porque conectan al final de alguna manera con esta trilogía y estos personajes, y eso emociona, ¿no? Así es que feliz de haber descubierto a Victoria Álvarez con esta trilogía y deseando leer todas sus obras. Y por otro lado, La Sirin, que de nuevo estamos otra vez en ambientación de vampiro clásico, pero mezclado con la regencia. Me he sentido totalmente inmersa en la ambientación y me ha encantado el contraste porque la parte de vampiros y tal está dada de una manera, una perspectiva como más actual, pero tú la sientes totalmente como si estuvieses en Drácula, o sea, muy oscuro, muy opresivo, muy de vampiro clásico. Y luego hay otra parte que está ambientada en la regencia y que a pesar de que es donde están pasando cosas chungas, pues todo el tema este de la reunión social, los picnics, tal, te dan una luminosidad y un contraste maravilloso. Laura escribe que realmente pensaba que estaba leyendo a Jane Austen o a alguna de sus coetáneas. No sé, es
maravilloso el estilo que tiene y cómo de bien se maneja dentro de esta ambientación y de este estilo como de diálogo que al final no es como hablamos hoy en día, ¿no? Maravillosa, una ambientación estupenda, muy divertido, o sea, se lee en nada, es súper ágil de leer, pero además eso es muy divertido porque tiene momentos de verdad en los que te sientes tomándote una tacita de té en una de estas reuniones, en uno de estos bailes o en una de estos picnics. Es maravilloso de verdad, pero es que tiene unas protagonistas, sobre todo una que es maravillosa. Me ha gustado muchísimo. Todos los aspectos me han gustado, ambientación, personajes, la trama, el misterio, la historia, todo, o sea, una grandísima sorpresa. La premisa número 7 es nuevo autor o autora favorito. Y pues por razones evidentes voy a decir Christoph, Victoria Álvarez, Fondalí y Laura Blanco. Porque, ya digo, entre que son mis mayores sorpresas y han sido grandísimas lecturas y que son mis libros favoritos, diría Octavia, pero Octavia no es nueva autora favorita, ya lo lleva siendo varios años, así es que estos que han sido mis descubrimientos y mis sorpresas y mejores lecturas, pues evidentemente tienen que ser también mis nuevos autores favoritos, porque es que quiero leerme todo de ellos, así es que nuevas obsesiones, nuevos jardines abiertos y de verdad deseando hincarle el diente, y nunca mejor dicho en alguno de los casos, a todo lo que escriban. Estoy dándome cuenta que de hecho 2 de ellos tienen que ver con vampiros. ¿Estaremos en una nueva resurrección del mito? Bueno, ya veremos. Y la siguiente premisa, la 8ª, es nuevo crash literario. Y aquí tengo que decir que el trío protagonista de Dream Inspires, sobre todo. Y fijaos lo que voy a decir, es un crush, pero yo nunca querría estar, por lo menos al principio, con él. Y es Lionel, porque es el típico personaje canallita, mujeriego, que va de flor en flor, pero, madre mía, es un canallita crush totalmente, porque luego es súper buena persona, es de estos que tiene un sentido del humor muy similar al mío, es una persona que me daría mucha vidilla y mucha diversión seguro, y que además cuando quiere con toda su intensidad, y a los que quiere los defiende por encima de todas las cosas. Así que sí, un crush. La premisa número 9 es nuevo personaje favorito, no crush, pero nuevo personaje favorito. Y tengo muchos, porque por ejemplo, tengo que decir a Mika Moon de La Sociedad Secreta de las Brujas Rebeldes, porque me parece un personaje tan positivo, tan optimista, tan luchador, tan entregado de nuevo, tan tierno. O sea, ella es maravillosa, me ha hecho reír, me ha hecho emocionarme, y es un personaje que me ha parecido muy interesante, con muchas capas y con una actitud ante la vida envidiable, ¿no? Así que este es un personaje favorito. Me encantaría volver a verla, aunque sé que va a haber más libros dentro de este mundo, no van a estar protagonizados por ella, sino por otras personas que ya hemos conocido seguramente. Y me da pena, pero me hará mucha ilusión si aparece por ahí de fondo, porque, ya digo, es un personaje que me ha hecho muy feliz. No me puedo olvidar de otro personajazo, y es Elinor Kasky de la saga de Blackwater, esta saga familiar, matriarcal, tal. O sea, qué personaje tan oscuro, pero tan atrapante a la vez, con esa ambigüedad, con tanto misterio por detrás. Y que además es súper, o sea, es una mujer tan fuerte también, y hace sentir tanto su presencia, ¿no? Y como que deja una impronta en todo el mundo. Pero luego es muy gris, porque tú ves que sus actitudes o sus emociones no son las que podrías esperar, ¿no? Entonces es como extraña, pero es atrapante, tiene es magnética, ¿no? Y necesitas conocer su historia, necesitas saber más de ella, y ella te deja ver tan poco que bueno, ya te digo, es un personajazo, mueve los hilos de la trama de una manera soberbia, y es que yo he acabado tan enganchada a esta saga que, bueno, no ha sido una sorpresa, porque es que ha sido el boom de Instagram, no puedo decir que haya sido una sorpresa, pero Elinor es maravillosa. Y por último tengo que decir a Wayne, porque yo sé, Wayne de la segunda era de Nacidos de la Bruma, porque yo sé que es un personaje controvertido, porque no le hace gracia a todo el mundo, porque puede ser un poco cargante, pero a mí me daba justo este alivio cómico un poco a la trama de la segunda era, y
esos diálogos entre Wayne y cualquiera de los demás, ¿no? Wayne y Wax, que siempre han tenido una relación muy particular, Wayne y Asterix, que bueno, no sé, es un personaje muy peculiar, muy inocente, que siempre está sacándole el punto de humor a la vida, ¿no? Y que tiene una forma de entender el mundo y la vida muy peculiares, ¿no? Entonces a mí me ha hecho mucho reír, me ha gustado mucho como personaje. Es verdad que me gustan otros, o sea, yo creo que casi todos los que estoy viendo me gustan de esta segunda era, pero él me ha supuesto una contrapartida interesante, ¿no? La premisa número 10 es libro que me ha hecho llorar, y voy a mencionar dos por razones diferentes. Uno de ellos es Parentesco de Octavia Butler, porque a pesar de no tener uno de los mejores finales que he leído de la autora, sí que a lo largo del libro tuve una conexión bastante importante, y además es que imaginaros la situación, es una mujer negra de los 70, del siglo XX, que viaja en el tiempo al pasado, a una plantación en el sur de Estados Unidos en la época previa a la Guerra de Secesión, época de la esclavitud, y este libro me hizo llorar de rabia, de situaciones terribles que vive la protagonista, de impotencia, de dolor, y de pensar que al final esto es el ser humano siendo un ser humano muy poco humano, ¿no? O sea, pensar que esto es algo real, que ocurrió, que probablemente siga ocurriendo en otras partes del mundo, y que es terrible. Y por otro lado, otro de los libros con los que he llorado es Dorayaki, que en este caso no es por sufrimiento, sino por pues eso, emotividad, ¿no? Quizás se genera una conexión con los personajes que hace pues eso, que al final llores o sea, que se te coja un pellizquito en el pecho de la emoción, ¿no? Y es una persona que vende dorayakis en un kiosco, ¿no? Y que pues él los hace y los vende. Y una mujer mayor que llega un día y le dice que si pudiese tenerla allí, no contratarla porque bueno, no es exactamente no tiene un sueldo, por así decir, pero sí le puede dejar que sea ella la que haga el anko, la pasta que rellena los dorayakis. Entonces vemos este vínculo, vemos un poco de dónde viene cada uno, las mochilas que cargan, y pues lo poco que cree el protagonista en sí mismo, y lo poco que cree merecer una segunda oportunidad, y lo poco que le importa la vida. Y vamos eso, acompañándoles. Es un libro muy cortito, pero es muy emotivo, y pues eso, cosas que van pasando hacen que se te cojan un pellizquito en el pecho. La premisa número 11, en contraposición a esta, es libro que te ha hecho feliz, y de nuevo tengo un par de ellos. Tendría muchos más, pero voy a mencionar dos. Uno es Carta Blanca, creo que es Jordi Lafebre, ¿no?, el autor, y es una novela gráfica, un cómic precioso en el que vamos siguiendo la historia de amor de una pareja, pero de una manera muy curiosa, porque empezamos ya cuando ellos son ancianos, cuando son mayores, y digamos por el final de esta historia de amor, y vamos yendo hacia el pasado para ir viendo pues qué ha sido de su vida a lo largo de los años y cómo empezó toda esta historia. Es muy bonita, es muy delicada, muy dulce, y la verdad que me gustaron mucho los dos personajes y su historia particular. Y es curioso luego hacer la lectura inversa, empezar por lo que sería el final del libro, que en realidad es el inicio de la relación. Y por otro lado, un libro que también me hizo muy feliz, pero por lo divertido, es precisamente La Sociedad Secreta de Brujas Rebeldes, que ya he dicho que Mika es un personaje muy particular, que me hizo muy feliz, que es optimista pero muy realista también, que es una chica pues como hoy en día podíamos ser cualquiera de nosotras, y me gusta su manera de enfrentarse a la vida. Pero es que este libro en particular, eso fue muy divertido, fue como un lugar feliz, una familia encontrada, y me lo pasé muy muy bien por lo que va pasando en la historia, por cómo van creciendo los personajes, por las relaciones que se establecen entre ellos y los diálogos tan divertidos. No sé, yo me reí mucho y me hizo muy feliz estar en compañía de Mika y de pues el resto de personajes. La premisa número 12 es libro más bonito, y aquí tengo que decir pues dos vertientes. Una de ellas a nivel visual, ¿no?, el aspecto que tienen estos libros, y es que las ediciones yo creo más bonitas de libros que he leído este año han sido estas que tengo aquí, que es pues los 6 libros de la saga Blackwater. Maravillosos, creo que no es algo que nadie vaya a dudar, o sea, estas ediciones son maravillosas. Las cubiertas están diseñadas por un ilustrador español, y que de hecho el encargo inicial era para las ediciones francesas, y aquí las han hecho también pues para las ediciones en español. Ya sabéis que esta saga no ha sido una sorpresa, porque yo sabía eso, que me iba a gustar, pero es que las cubiertas son
maravillosas. O sea, te gusten más o menos al final los libros, son dignos de tener expuestos. Y algo muy curioso que tienen es que cuando tú lees los libros y buscas en las cubiertas, tienen pistas y detalles relacionados con lo que te vas a encontrar en el libro, y está, pues eso es algo muy divertido también, ir buscando ahí, jugando a dónde está Wally para ver y relacionar qué conexión tiene cada elemento de la cubierta con el libro que has leído. Y por otro lado, otro libro muy bonito, pero en cuanto a su contenido, es Los amigos de Kazumi Yumoto, porque hace algo similar a lo que quiere hacer TJ Klum con Bajo la puerta de los susurros. Trata el mismo tema, la pérdida de la vida, el duelo y cómo enfrentarse a esto, pero de una manera para mí mucho más efectiva, porque en lugar de 400 páginas tenemos, no sé, 150, es mucho más cortito, se hace de una manera más ligera, pero además la perspectiva es la de unos niños. Uno de ellos ha perdido a su abuela y pues se enfrentan a todas estas dudas y toda esta curiosidad que da este tema que suele ser tan tabú, ¿no? Sobre todo ya entre los adultos es tabú, pues cuanto más desde la explicación de un adulto a un niño, ¿no? Entonces ellos quieren un poco saciar esa curiosidad, y para mí es mucho más efectivo porque no es redundante en las ideas, no tiene esa moralina por detrás, sé bueno, no sé qué, aprovecha tu vida y tal, que me resultó demasiado evidente y muy en tu cara, y no dura 400 páginas. Así que me pareció un libro muy bonito, muy delicado, y una manera de tratar este tema mucho más acertada y que me gustó bastante. Y la última premisa, la número 13, es libro que quieres leer antes de que acabe el año, en estos últimos 6 meses. Y tengo que decir, pues aquí bastantes. Yo quiero leer demasiado, pero lo que sí voy a leer van a ser estas novelas secretas relativas al Cosmere, las que están vinculadas con el Cosmere, que bueno, pues las tengo pendientes ahí todavía, y es lo que me queda para ponerme al día. Bueno, tengo que leerme también el del Metal Perdido, pero ese ya lo tengo empezado, o sea que ya está en ello y lo voy a leer. Entonces, de los que sí o sí, pues eso, estas 3 novelas secretas para estar totalmente al día para Viento y Verdad. Y por otro lado, otros de los que quiero leer sí o sí y que voy a leer son evidentemente todos los del club de lectura, pero en especial los de las trilogías que vamos a estar leyendo, como la de Los Huesos Verdes, que ya tenemos empezada con Ciudad de Jade, de Fonda Lee, y La Primera Ley de Joe Abercrombie, que será mi inicio con este autor y que estoy deseándolo. Así es que estos son los que de verdad tengo muchísimas ganas de leer. Tengo muchos más, pero estos los doy por 100% seguro, ¿sabéis? ¿No? O sea, aquí estoy totalmente convencida de que estos al final del año habrán entrado dentro de mi lista de libros leídos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Disculpadme si he ido acelerado en algunas preguntas, pero como sé que me he enrollado en otras, no quería hacer este vídeo todavía más largo. Pero bueno, en cualquier caso espero que os haya gustado, que os haya interesado, y por supuesto estoy deseosa de saber cuáles son vuestras respuestas. Me daría mucha curiosidad, porque eso, siempre podemos hacer grandes descubrimientos de este tipo de book tags, ¿no? Nada más de eso, recordaros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo, y el enlace al grupo general del Club de Lectura por si os apetece uniros. Muchísimas gracias por acompañarme en estos primeros 6 meses del año, como cada año, y nos vemos en el siguiente vídeo.